Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Cumplimos un lustro del día donde el deporte pasó a un segundo plano. En realidad todo lo que no fuera sobrevivir no era importante. Los deportistas que tenían una segunda profesión relacionada con la salud dejaron la primera y se pusieron a cuidarnos. El nadador enfermero dejó la piscina y cogió el respirador, la atleta médica dejó la calle libre y fue a la UCI para salvar vidas. Fuimos un equipo de todos contra el rival que era un virus que no sabíamos cómo frenar y contra el que luchábamos con una defensa férrea y táctica conservadora. Conservar todas las vidas que podíamos y defender a los que luchaban contra él sin fisuras. Hicimos lo mejor del deporte sin hacer deporte, luchar por una meta común, trabajar para alcanzar objetivos y pelear duro para mejorar. 5 años han pasado de que pareciéramos el mejor equipo, pero eso queda tan lejano que entre olvido, egoísmo y rutinas hemos pasado página hacia lo antideportivo para tras ganar al virus perder el partido de la solidaridad con quienes lo hicieron posible. Así que 5 años después, ante la victoria de nuestras vidas, yo repito las mismas gracias. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Con toda la redacción de Deportes de la Ser hasta las 4 os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este viernes en este Ser Deportivos, que podéis ahora en directo oírlo o después en podcast, de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en este goteo futbolero por los juzgados, que es el día de hoy. Tras acabar el caso Rubiales, o no, en medio del reactivado caso Negreira, hoy ha sido Gerard Piqué el que ha pasado por tribunales por el caso Supercopa. Cuéntanos, compañero Pedro Jiménez, muy buenas. Hola Paco. Piqué se desmarca del pelotazo por el contrato para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Dice que no pagó comisiones a Luis Rubiales ni a ninguno de sus antiguos colaboradores en la federación, que su trabajo lo hizo para Arabia Saudí y que ellos fueron los que le pagaron. El ex internacional azulgrana ha explicado en qué consistió. Entró en contacto con la empresa pública Sela a través de un intermediario y llegó a un acuerdo verbal del 10% del contrato con el país árabe para conseguir llevar allí la Supercopa de España. Y ha roto a llorar al finalizar el interrogatorio por el daño reputacional que dice que lleva sufriendo desde hace 3 años con esta causa, que él ha conseguido el mejor contrato para el fútbol español y que en otro país le habrían levantado una estatua. O un retrato. Pues nada, entre Rubiales, Negreira, Piqué y compañía vamos a acabar poniendo una cabina de transmisiones en los juzgados como en los estadios de fútbol. Y ahora vamos a la portada de Ser Deportivos, en donde el protagonista del día es el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, que ha sido llamado por primera vez con la selección española de fútbol. La convocatoria para los partidos de la próxima semana de cuartos de la Liga de las Naciones ante Holanda, y así ha hablado del madridista Luis de la Fuente. Raúl estaba haciendo una grandísima temporada, es un chico que sí había estado en categorías más pequeñas, pero hay jugadores que aceleran procesos, es el caso de Raúl, y se demuestra que cuando la gente le das esas oportunidades, gente con, como insisto, con calidad, con capacidad, con ese talento, pues lo aprovecha y demuestran que tienen sitio en el fútbol profesional. De Asencio, que es el protagonista de la mañana, a la frase del día que la deja Carlo Ancelotti, con el pollo Julián Álvarez, del que el Real Madrid intenta pasar página así. No, yo no me he dado cuenta de esto porque para nosotros el partido se ha acabado, estamos contentos de estar en el cuarto de final, todo lo que pasa alrededor de este partido nosotros estamos focalizados en el próximo partido. Usted, que es un hombre de fútbol, quería preguntarle si esa norma, esa regla de los 2 toques, o 3 en este caso de Julián cuando se resbala, si usted la cambiaría. No tengo idea de lo que haría porque no estoy en este sitio. Hay esta regla y hasta que hay la regla hay que respetarla. Pues con preguntas de Javier Herráez incluida, la frase de la mañana. Entre tanto, el Atlético de Madrid escucha indignación y consejos, así que la noticia es la indignación de su afición, con el portavoz de Peñas Internacionales como protagonista, y los consejos de experto en derecho deportivo como Toni Roca. Los dos anoche estaban con mano en el larguero. Intentaría impugnar el partido, por lo menos solicitar que el partido se reanudara desde el lanzamiento del penalti, porque está mal anulado. Y el literal de las palabras no dice en ningún momento que no se pueda tocar el balón 2 veces, dice que no lo podrá jugar, y jugar se entiende cuando el balón se desplaza con claridad, y aquí hemos tenido que mirar milimétricamente una repetición detrás de otra para ver si simplemente lo roza, pero el balón no se mueve. Desde la Unión de Peñas hemos solicitado al club que se impugnara la tanda de penaltis, porque te puedo decir que ayer, cuando vimos lo que pasó, el sentimiento fue de tomadura de pelo. Vimos una cosa que no se había visto nunca en la vida, que siempre nos pasa a nosotros y siempre nos pasa contra el mismo equipo. Os comunico que el club
a esta hora no tiene en su web, como en otras veces, comunicado alguno, la verdad. Y la verdad es que la imagen nos lleva a Australia, donde el Mundial de Fórmula 1 ya ha comenzado. Libres en Melbourne y Ferrari al comando y los nuestros entre, regular y mal. Aún en el circuito Albert Park, Jesús Balseiro, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Paco Jo. Primeros libres en Australia, un tanto agridulces porque se ha visto muy bien a Carlos Sainz con el Williams. Por la mañana fue segundo y era el más rápido por la tarde con el neumático medio, pero luego al montar el neumático blando no ha sido capaz de rebajar el tiempo y al final se ha quedado con el 11º crono del día. Leclerc ha sido el más rápido por delante de Piastri y Norris. Entre el Ferrari y los dos McLaren parece que está tanto la pole como la lucha por la victoria, pero Sainz debería estar cómodo en el top 10 y Alonso, eso sí, va más justo y ha sido 13º con un Aston Martin muy discreto. Mañana clasificación a las 6 de la mañana hora española y el domingo carrera a las 5, ojo, con amenaza de lluvia. A las 5, con la fresca. Gracias, Balseiro. Así viene el día. Y con Alcaraz en semis de Indian Wells. Y toda la liga asomando. Y un Atleti Barça. Y el Athletic y el Betis avanzando en Europa. Y el Betis con problemas para aterrizar. Y más cosas que os cuenta ya el equipazo del programa con Marta Casas y Marcos Gómez Díaz en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Recuerdo, estáis en Ser Deportivos, que hacemos desde el estudio Carlos Llamas de la Ser para el mundo entero. Son las 3:06. Vamos al lío ya. ¿Vamos a cerrar el lío de la semana o no? Pollo Julián Álvarez, baja la marea en el Atleti o vamos a tener marea alta un buen tiempo. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Intentan bajar la marea, diría yo. El club sí que cierra de golpe este asunto con el comunicado de anoche, que no lo hizo en su página web, pero sí una postura que plasmó la agencia F. Por tanto, digamos que ya pasa página y que no va a ir más allá, no va a pedir la impugnación del partido. Le cuesta algo más al equipo porque es inevitable pensar en lo que pudo ser y no fue, porque ha sido un golpe muy duro, de difícil digestión. El sentimiento de frustración, nos decían, todavía sigue presente en el vestuario, pero están intentando que eso se reconduzca hacia la ilusión por ganar un título en las dos competiciones que quedan. Y además al desgaste mental, Paco Jo, también le acompaña el físico a corto plazo, porque el esfuerzo del miércoles fue brutal y el domingo llega el Barça, al que también pues se le va a exigir mucho. Hoy entreno de recuperación, de Paul con plan individualizado, y los que no olvidan es la afición. Comunicado de la afición del Atlético de Madrid, no comparte de ninguna manera la respuesta del club. Lamentan que el club no haya sido capaz de dar satisfacción a la reivindicación de los aficionados y le piden al club que actúe. Pues nada, el club de momento no actúa. El Atleti a por la Liga y la Copa, que las tiene en juego. Entre tanto, el Real Madrid sí que pasa del todo página, piensa en el Villarreal y el calendario se convierte de nuevo en motivo de queja. Javier Herráez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la baja de Vinicius, al margen de las ya conocidas de Carvajal, Militao y Ceballos, el Madrid se planta casi sin descanso en la Cerámica en un partido complicado ante el Villarreal de Marcelino. Courtois en portería, Lucas Vázquez, Asencio, llamado hoy por Luis de la Fuente para la absoluta, David Zalaba, Fran García en defensa, Güler, Camavinga, Bellingham centro del campo y arriba Brahim, Endrick y Rodrigo. Ese podría ser el 11. Hemos visto entre algodones a Mbappé. Ya hemos escuchado la frase sobre el resbalón de Julián Álvarez. Nos ha mojado Carlo Ancelotti en rueda de prensa. También ha comentado que el dinero hoy en día está por encima de la salud de los futbolistas por aquello del poco descanso. Y sobre Vinicius ha sido así de contundente. Vinicius para nosotros, para mí, un jugador indiscutible. Puede ser que hace partido mejor o partido peor, momentos mejores, momentos peores, pero para mí es indiscutible. Yo no lo discuto también, si a veces no juega bien, si a veces falla, pero ha sido tan importante para este club que por esto no lo puedo discutir. Pues sin discusión. Enfrente el Villarreal, que intentará pescar en el lío para seguir aspirando a Champions. Xavi Isidro, buenas tardes. Real, que tras perder frente al Deportivo Alavés el pasado fin de semana, va a tratar evidentemente de dar la sorpresa. Lo hará con las bajas ya conocidas de Gerard Moreno, Kiko Femenía e Ilías Acomac. El objetivo, ganar para tratar precisamente de estar con el Madrid el año que viene en la próxima Champions. A ilusión no le gana al Real Madrid este partido. El partido se presenta muy difícil. Con esto no descubro nada nuevo, pero sí que tenemos mucha ilusión. Mucha, porque creemos que somos un buen equipo, así lo demuestra una parte ya importante de la competición. Pues veremos si con la ilusión le da para ganar al partido. Por cierto, el partido aplazado por la lluvia ya tiene fecha, será el 27 de abril el Villarreal Español. Y ya que soy de Liga, el resto de lo de mañana, buena velocidad, pero bien contado. A las 2, Valladolid-Celta, nueva ocasión de oír a la afición local con el palco. ¿Y qué más? José Ignacio Tornadijo, buenas tardes. Pues ya veremos, porque no hay mucho ambiente para el partido, Paco Jo. El Real Valladolid está virtualmente descendido y eso ha hecho que la moral de la afición haya caído muchísimo en estas últimas semanas. El Celta, eso sí, traerá
superará 600 seguidores. Podrían haber unido muchos más, pero el Valladolid solo ha facilitado las que puede, esas 600 entradas. Suelber será la baja celeste, vuelve Hugo Álvarez. En el Real Valladolid, la baja confirmada de la tasa por sanción. Pitará García Verdura y, ojo, va a hacer mucho frío mañana a la hora del encuentro. A abrigarse. A las 4:15 saltamos a Somos con el Mallorca español. Alberto Hernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Con la llamada a la afición del Mallorca, las opciones de Europa pasan por hacerse fuertes en casa. Sin Robert Navarro el Mallorca por lesión y sin Copete por acumulación de tarjetas, va a recibir al conjunto perico, que lucha por alejarse de esa zona baja, que llega como segundo peor visitante de la Liga, y lo hace con la baja de Pol Lozano por sanción y las lesiones de Tejero, de Grajera y de Pacheco. Veremos si el tiempo y la lluvia dan tregua mañana en un partido por intereses distintos en Somos. Sí, como el Villarreal-Real Madrid de las 6:30 está contado, cerramos con el de las 9 entre Girona y Valencia. Nils Solá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues un partido muy importante para ambos conjuntos, con objetivos a priori distintos, pero el Girona no se puede despistar si no quiere ver cómo se le acerca el descenso. No va a estar Brian Gil lesionado de última hora con los esguince en la rodilla, tampoco Abel Ruiz. En el Valencia, Iván Jaime, Thierry Correia y Hugo Duro van a faltar para los de Corberán, que quieren seguir mirando hacia arriba. Gracias, Nil. Todo eso mañana, sin olvidar hoy el duelo de extrema necesidad entre Las Palmas y Alavés. Nicolás López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Sí, a la Unión Deportiva Las Palmas no le vale otra cosa que ganar en el día de hoy. Después de 9 jornadas sin conseguir un triunfo en el campeonato, regresan Alberto Moleiro y Scott McKenna tras cumplir sanción en Sevilla, el once titular, y una derrota hoy de los amarillos podría tener como consecuencia el final de etapa de Diego Martínez. El Deportivo Alavés, que también busca salir de la zona de descenso, no podrá contar ni con Antonio Blanco, ni Sivera, ni Diarra por sanción. Se espera en esta final un gran ambiente en el estadio de Gran Canaria. Y recordar que en segunda hay un Oviedo-Elche, que quién sabe si el año que viene podría ser de primera. Y ya estaría el fútbol cercano de las próximas horas, pero hay mucho más. Porque una de las citas del día ha estado en la convocatoria de la selección para los partidos ante Holanda de cuartos de la Liga de las Naciones, cuya vuelta jugamos en Mestalla, por lo que todo ha sucedido en Valencia. Chimo Mamano, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, una primera convocatoria que ha tocado el corazón de los valencianos, porque se ha ido hasta el puente de la solidaridad, por donde cruzaban los valencianos para ayudar a los pueblos afectados de la Dana, y con jugadores de Paiporta, de Alfafar, de Benetúser, de localidades afectadas, de las muchas localidades afectadas por aquel trágico 29 de octubre. Con eso en la cabeza y en el pensamiento, se jugará el partido de la próxima semana. Han estado allí representando también a todos esos pueblos deportistas y han escuchado en directo a Luis de la Fuente defender su lista de 27, en la que, como estamos diciendo, Asencio es la principal novedad y de la que se han quedado fuera jugadores como, por ejemplo, Gavi, Alejandro Valde, Fermín o Gallá, el capitán del Valencia, a quien nos habría gustado volver a ver con la roja. Sobre lo difícil que es entrar ahora mismo en esta campeona de Europa, ha hablado el seleccionador. Yo me quedo con la alegría que ha supuesto el que haya 27 superconvocados. Eso es lo que celebro, que tengamos tantos futbolistas para convocar y otros muy buenos que desafortunadamente en este caso no pueden estar. Hay más futbolistas que podrían estar que los que están, porque hay muy buenos futbolistas. Lo importante es que animo a todos los futbolistas, que sé que podrían estar y que algunos se habrá quedado con esa decepción, que siga trabajando exactamente igual o más. Es muy difícil entrar en este grupo y no nos olvidemos y respetemos a este grupo, que es el vigente campeón de Europa y de la nación. Luego, entrar aquí no es fácil. Por ejemplo, no ha entrado Isco, entre otros. Y ha entrado en la convocatoria de Bélgica Courtois, que es una novedad muy importante. Regresa a la selección de Bélgica. Además, hay aficiones felices en las últimas horas. La del Athletic, que gracias a Nico Williams se mete en cuartos de la Liga Europa, y así se lo contaba Manu Carreño. Todo el mundo estaba súper enchufado desde el minuto 1, desde la salida del hotel, desde días antes. Así, o sea, imagínate cómo estaba el equipo. Tantas noches en San Mamés, tienen que solucionar así. ¿Qué te ha hecho el hermano mayor hoy? Me ha dicho, te has pasado el juego, chaval. Y a la alegría bilbaína se suma la Bética, que anoche pasó ronda de conference tras golear al Guimaraes con Bakambu como figura. Pellegrini. Lo importante es que el partido hoy día necesitábamos clasificamos y el equipo ha mantenido el nivel que viene demostrando en estos últimos partidos, tanto en la Liga como ahora en Europa. Por Cedric, Bakambu, yo creo que ya Cedric venía hace un par de semanas demostrando que venían mejorando mucho su nivel. Pero el Betis está teniendo problemas graves de regreso. ¿Qué está pasando? Florencio Ordóñez, cuéntanos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el avión que trae la expedición del Real Betis Balompié desde tierras portuguesas hasta España, estamos en el aeropuerto de Málaga. Ha sido imposible aterrizar en el aeropuerto de Sevilla como estaba previsto y el avión ha tenido que venirse a Málaga para repostar
desplazar y en principio la idea es volver. Se descarta por ahora el desplazamiento en autocar, sin embargo la previsión de tormenta sigue existiendo para los próximos minutos en Sevilla, así que aquí estamos en Málaga. Ha trastocado esto los planes del equipo que iba a ejercitarse nada más a aterrizar en Sevilla, con el equipo aquí en Málaga metido, todos estamos dentro del avión. Vamos a decir que el regreso está siendo accidentado. Y la tristeza europea la firma la Real Sociedad, al que el Teatro de los Sueños se le tornó en pesadilla y en gran parte arbitral. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Tristeza e indignación, sí, en la expedición de la Real Sociedad a punto de coger el vuelo de regreso de Manchester por el arbitraje lamentable del colegiado francés Benoît Bastien, que se cargó el partido con 3 penaltis que no fueron, especialmente el de Ariche Lustondo a Dorgu al comienzo de la segunda parte. De esa forma, la Real, de forma muy dolorosa, queda eliminada de Europa y encima, con la lesión de gravedad de Brais Méndez, que no viaja con el equipo a Madrid, se vuelve a Donosti. Y aún tengo un paso pendiente por Bilbao, donde se lió una grande en la previa del partido. Diego González, muy buenas. Sí, y también después, Paco Jo, antes y después del partido, que terminó con 14 detenidos y con 2 agentes de seguridad privada y 15 miembros de la Ertzaintza heridos. El enfrentamiento no fue entre aficiones, a pesar de que sí hubo un momento de mucha tensión en los alrededores del estadio cuando llegó la afición más violenta de la Roma. Ahí tuvo que actuar la Ertzaintza, que también tuvo que cargar al término del partido, aún con la afición italiana dentro del campo, para despejar la explanada de San Mamés y evitar que hubiera incidentes a la salida de los ultras de la Roma. Todos los detenidos están ya puestos en libertad. Y la última del líder. El Barça hace efectiva la renovación automática de Íñigo Martínez. Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba acordada hace tiempo, pero se ha hecho ahora el espacio salarial en la Liga. Se le ha inscrito, por lo tanto el Barça se asegura a Íñigo Martínez un año más, hasta 2026, el día que celebra que vuelve con la selección española. Al Polideportivo. Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. En flashes, directos al motociclismo, libres del segundo Gran Premio de la temporada. Argentina, Mela Chércoles, muy buenas. Pues sí, Rafa Paco Jo, desde el circuito de Termas de Río Hondo, donde quedan 11 minutos y 50 segundos para que acabe la primera sesión de este fin de semana argentino, con el francés Johan Zarco sobre una Honda al frente de la tabla de tiempos y con Marc Márquez en segunda posición. Un Marc que acaba de salir a pista dispuesto a rebajar seguramente el crono del piloto francés. Sorprende los problemas que está presentando su compañero en el equipo oficial Ducati, Francesco Bagnaia. De momento solo 16º y se le ve bastante incómodo sobre la Ducati. Alcaraz se mete en semis de Indian Wells. Miguel Ángel Zuberrain, buenas tardes. Hola Paco Jo, buenas tardes. Esta madrugada victoria de nuevo de Alcaraz, esta vez ante Cerúndolo 6-3-7-6. No fue fácil, hubo que luchar, pero bueno, se sacó adelante, importante, y ya está en semifinales. Semifinales que va a jugar contra Draper, el británico, jugador difícil en esa pista, saca muy bien, es duro, sabe lo que es perder con él, le ganó en Queens este año el británico, así que tendrá que darlo todo si quiere meterse en la final. Esperemos que lo consiga. En baloncesto, turno del Barça en la Euroliga. Ana Palet, buenas tardes. Buenas, Paco Jo. Partido trascendental para ganarse un hueco en los playoffs de Euroliga. El Barça de baloncesto recibe a las 9:45 a Partizan, rival directo en la clasificación, empatados a 15 victorias. La gran noticia es el retorno de Kevin Panter, aunque todavía no está al 100%, y atención con la llegada de aficionados serbios. Se calcula que unos 2.000 pueden llegar a teñir el Palau Blaugrana a las 9:45, Barça Partizan. Y en balonmano, España casi está obligada a ganar precisamente a Serbia el domingo para optar a jugar el Campeonato de Europa tras caer ayer, Diego. Sí, a pesar de que sea la primera derrota en esta fase, el 27-25 contra los serbios en su cancha complica las cosas a España, que prácticamente se la va a jugar de nuevo contra Serbia, como apuntas, el domingo en Ciudad Real, en la cuarta jornada de este pre-europeo. Si ganan el domingo, sacarán billete para el europeo, si no, tocará sufrir en las 2 jornadas que restan. Las 3:20 hasta las 4 llega lo más cercano en la sintonía de la SER. Sigue muy caliente el pollo penalti Julián Álvarez, pero con el pozo que da el paso del tiempo, la verdad es que tengo más preguntas que respuestas. La primera es qué va a hacer realmente el Atlético de Madrid ante esto, porque no usa sus canales oficiales para quejarse o ironizar, como lo ha hecho otras veces con el Real Madrid de por medio, y por qué no lo hace. La segunda, el mensaje de UEFA de que ahora hablará con FIFA e IFAB, que son los que hacen las reglas del arbitraje, para poder cambiar la regla, ¿es una asunción, entre comillas, de culpa de perfil bajo de una regla absurda?
La tercera, el Real Madrid también se siente perjudicado por el arbitraje con una mano de Gio y una acción de Correa que han quedado opacadas por las de Julián. ¿Se hablaría al revés de modo tan bestia si no hubiera pasado lo del argentino? Son preguntas. Reflexiones. Me llama la atención que la reacción al pollo mundial del Atlético de Madrid sean unas palabras en la agencia EFE, no un comunicado en la web oficial del club, ni tampoco haya ironías en las redes sociales en la página o en el Twitter oficial del club. Llama la atención y conecta quizás con que Miguel Ángel Gil sea vicepresidente de la organización que organiza la Champions, que debe ser difícil lo del equilibrio entre poner una vela a Dios y otra al diablo. Y me gustaría tener más respuestas que preguntas, pero los organismos ceden su portavocía oficial muchas veces al silencio, a sus ultras o a ineptos que, en vez de hacer su curro, le ponen trabas a los demás. Así que es un poquito más difícil. Pero bueno, que somos periodistas, toca remangarse para dar las respuestas que la gente demanda. Así que estamos en ello. Y ante las respuestas, una de reflexión del día que vivimos. Hay un podcast que se llama Contramarea, que está en Ser Podcast y que os recomiendo hoy que cumplimos 5 años de que se parara el mundo, como decíamos en el primer minuto del programa, o por lo menos de que se parara España con el estado de alarma que fue promulgado por la pandemia del COVID hace exactamente 5 años. Vivimos tiempos en donde todo paró y todos nos pusimos a una para intentar cuidar de nosotros y de los demás de la manera que nos dijeron. Muchos deportistas dejaron su deporte y se pusieron en primera línea. Han pasado 5 años. Hay otros que no pudieron hacerlo, pero ahora sí lo hacen. Nadadora olímpica, 24 récords de España en 50 y 100 libres. Lidón Muñoz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y médico también, ¿no? Sí, ahora exnadadora desde hace unos meses y me dedico plenamente a la medicina. Soy médico residente de aparato digestivo de segundo año en el Hospital Germans Trias i Pujol en Badalona. Sí, sí. Y waterpolista, 6 ligas, 6 copas, 5 supercopas de España y una de Europa, y eso hasta los 23 años en que lo dejó. Miki Linares, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y médico, ¿verdad, Miki? Sí, también. Yo, en mi caso, hago anestesia en el Hospital Clínic de tercer año. Miki, ¿tú lo dejaste, el deporte, a raíz de la pandemia? ¿Fue coincidente? ¿Fue por eso? Sí. Coincidió un poco en el tiempo. O sea, sí que tenía pensado que iba a ser mi última temporada, pero bueno, terminó de forma abrupta con la pandemia. Esperaba llegar hasta el final, pero sí. O sea, no fue exactamente a consecuencia de la pandemia, pero sí que la terminó. ¿A ti, Lidón, hace 5 años esto te pilló compaginando facultad con piscina, más o menos? Sí, yo estaba en quinto de carrera, una cosa así, y un poco diferente. Yo estaba, diría que en mi mejor momento de la carrera deportiva. Justo siempre digo que hice el entrenamiento más rápido de mi vida y una semana más tarde, pues todo se paró. Entonces, bueno, también fue una situación complicada, un poco diferente, pero complicada, sí. Lidón, ¿qué recuerdas de la época del comienzo? De plantearte ayudar y decir aún no, pero luego seguro que sí. ¿Cómo fue tu caso personal? Que estudiabas, estabas en el último año de medicina. Sí, exacto. Bueno, yo, como te digo, estaba en un momento muy importante de mi carrera deportiva, que era muy consciente de lo que me había costado llegar allí. Incluso ya estaba no clasificada oficialmente, pero había hecho como la marca mínima, que es la parte más difícil de la clasificación para los Juegos Olímpicos, que nunca había conseguido algo así, ¿no? Entonces estaba en este punto y claro, pues fue una época muy incómoda de muchas luchas interiores, ¿no? Porque de repente teníamos que dejar, bueno, el campeonato donde confirmábamos la clasificación se posponía, finalmente se anuló, evidentemente. Nosotros seguíamos entrenando, ¿no? Iban cambiando las cosas, luego empezó a aparecer el tema de si los juegos se hacían o no. Entonces nosotros, mientras tanto, seguíamos entrenando con mucha angustia, como podíamos, hasta el punto que nos encerraron, pues como buenamente pudimos, ¿no? Pero era todo el rato esta sensación de intentar hacer todo lo que puedas con tu cuerpo para seguir entrenando al máximo, sabiendo que no era ni parecido ni suficiente a lo que teníamos que hacer, pero por lo que pudiera pasar, por si en algún momento todo se reactivaba. Entonces realmente lo recuerdo como un poco angustiante de, pues haz todo lo que dé el día de sí con el entrenamiento que puedas, con las condiciones que tienes, por si en algún momento, para no desperdiciar un poco ese punto que habíamos conseguido de tu carrera deportiva, que ahora
a todo lo pasado, pues lo veo que era un poco ridículo, ¿no? Pero en ese momento entiendo que reaccionar así y bueno, creo que es lo que teníamos que hacer y yo en mi caso pues eso, me desviví por intentar mantener la forma, especialmente en nuestro medio que es el agua, ¿no? Que no podíamos acceder pues desde un medio seco. Bueno, evidentemente no conseguimos nada parecido, pero entiendo que actuara de esa manera. Sí. ¿Y tú, Miki, cómo recuerdas aquellos días? ¿Cómo fue aquello para ti? Bueno, pues fue complicado. Así que desde el primer momento pues había necesidad de ayuda y nuestra voluntad era hacer lo máximo posible, pero sí que estábamos un poco atados de manos por falta de conocimiento, básicamente. Estábamos terminando la carrera y los pacientes venían muy pasados de vueltas, eran pacientes complejos y entonces poco podíamos ayudar nosotros. Así que nos apuntamos a echar un cable en la UCI y hacíamos pues tareas simples para quitar volumen de trabajo al personal de ahí y así lo vivimos. Fue bonito. De hecho, yo me enamoré un poco ahí de la medicina del paciente crítico y por eso he escogido anestesiología después. Miki, ¿hemos en este tiempo avanzado, hemos aprendido o hemos olvidado? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Creo que el sistema está mucho más preparado para afrontar una nueva situación de este tipo, si se diese. Y sí que en parte también hemos olvidado pues que hace falta recursos para la sanidad pública y eso sí que es importante. Así que en ese momento toda la población estaba volcada con el sistema, pero parece que poco a poco se va olvidando esto. Lidón, ¿qué necesita la medicina desde dentro? ¿Qué nos pedís un día como hoy, que tenemos otra vez un poco puesto el foco sobre vosotros los profesionales? Sí, yo como dice Miki, creo que sí que hemos mejorado en algún sentido, ¿no? Sobre todo en la conciencia un poco también de la sociedad, del cuidado, del aislamiento, de que hay momentos en el año pues más críticos, pero aún así se siguen notando en el hospital, ¿no? Aunque quizá más preparados, pero sigue habiendo momentos de colapso en los hospitales. Yo tengo guardias que realmente las urgencias están que no puedes atender a todo el mundo, o hay unas colas, unas esperas que realmente te das cuenta que en un día con menos afluencia pues sí que es viable, pero hay otros días que realmente no es viable aportar la mejor calidad, ¿no? al paciente. Entonces sí que creo que un poco recursos en general, ¿no? Personal, recursos y un poco pues eso, que podamos asumir todo lo que se requiere y que todavía hay momentos que son bastante críticos, aunque la gente no lo viva tan conscientemente como fue hace 5 años, ¿no? Los dos sois un poco de pisci, Miki, acuáticos. ¿Todavía usas el deporte para quitaros el estrés de un día médico muy cargado, que intuyo que tenéis más de uno y de dos, tú, Miki? Sin duda. No perdono el entrenamiento diario. De hecho, incluso si la guardia ha sido mala, intento al día siguiente encontrar algún momento para hacer deporte, para limpiar la mente. Yo creo que es vital. ¿Y tú, Lidón, también? ¿Te vas a la piscina y te pones a nadar así a lo bestia? Sí, la verdad, yo hace poquito que me retiré, sí. Entonces realmente, estuve incluso trabajando de residente y entrenando mi último año de carrera deportiva, pero la verdad que lo agradecía muchísimo, ¿no? Siempre lo he agradecido, como tener un poco la otra vertiente de salir de tu trabajo, de tu universidad o lo que sea, y tener otro reto esperándote, o el propio ejercicio, ¿no? Que ahora lo disfruto mucho más en el sentido de que lo hago por salud y por bienestar, y realmente creo que lo aporta y es muy bueno pues eso, salir del trabajo y poder cuidar de uno mismo, que también es muy importante, ¿no? Pues tribuna libre. Miki, ¿algún mensaje a la gente de dos deportistas médicos 5 años después del día de la declaración del estado de alarma por el COVID? Bueno, que se cuiden mucho y que no se olviden de la sanidad pública, que hace falta recursos, y sí que es verdad que tenemos una sanidad de lujo, que si tienes algo muy urgente te van a atender rápidamente, pero luego para cosas que lo son menos, pues hay mucha lista de espera. Y por ejemplo, si tú tienes dolor, que es algo que no te va a matar, pero que te va a invalidar mucho, no puede ser que para que te visite un especialista en esto pasen meses. Lidón, ¿el tuyo?
Sí, un poco iba a empezar igual, que la gente se cuide mucho porque evidentemente nuestro sistema es mejorable, pero también pienso que todo empieza por cómo nos cuidamos cada uno, ¿no? También hay de todo, evidentemente, pero habrá gente que exija y luego sea el primero que no tenga buenos hábitos, ¿no? Entonces, seguro que el sistema puede mejorar, pero creo que en general estamos yendo hacia eso, ¿no? Pero hacia unos hábitos más saludables, ¿no? De la sociedad en general. Esa sería mi mayor recomendación. Y luego, pues, el mensaje de que, al menos con lo que tenemos, creo que los médicos de la sanidad pública, pues, son unos excelentes profesionales y que hay que aprovecharlos, y que evidentemente habrá momentos que no les podrán atender en el momento idóneo o que la gente lo solicite, pero que hay muy, muy, muy buenos profesionales y que la voluntad siempre está ahí de hacerlo lo mejor posible. Me gustaría apoyar mucho más con actos que con palabras, pero como soy periodista de radio, lo mío es más palabras que actos, por lo menos delante de un micrófono, así que la palabra es gracias. Un deportista de élite, una deportista de élite, nadadora y waterpolista, pero sobre todo médicos, cuidándonos estos 5 años, los 5 años que vienen y lo que venga. Y eso es muy de agradecer. Lidón, Miki, muchísimas gracias, en serio. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Es muy buen día para el recuerdo, para la reflexión y para entender lo verdaderamente importante. Que lo verdaderamente importante es esto. Y ahora vamos con el resto. Lo otro podemos decir que es interesante, ¿vale? Que también tiene su aquel. No se ha acabado la resaca del Atlético de Madrid, Real Madrid de Champions, y va a tardar en pasar, aunque los clubes traten de retomar la actualidad mirando a la Liga, que también es lógico. El Real Madrid juega mañana, lo hace ante el Villarreal tras el palizón que le hizo pegarse el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid se sabe y se intuye con rotaciones, y hoy se sabe, y hemos escuchado a Ancelotti en sala de prensa. Así que te toca, Javier Herráez, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Yo muy buenas de nuevo, sí. Está obligado a hacer rotaciones. Como ha dicho ya Ancelotti en rueda de prensa, bueno, que mínimo que 72 horas. ¿A quién se le ocurre en la Liga? Será Tebas, evidentemente, el que pone los horarios, que ponga este partido mañana a 6:30, cuando el domingo se puede jugar perfectamente. La próxima semana es el parón de las selecciones. Viene de pegarse una paliza a tanto Madrid como Atlético de Madrid, y ponerle el sábado es una faena. Bueno, en la lista de convocados está Vinicius, que hoy no se ha entrenado y que más o menos lo ha venido a descartar, al menos el 11 inicial. A Mbappé le hemos visto sentado en una de esas neveras gigantes, bueno, que estaba todavía con ese tobillo maltrecho, entre algodones, pero también va a estar en la convocatoria. Yo apuesto por Courtois en la portería, por Lucas Vázquez, Fran García en los laterales, con Asensio y David Alaba, pareja de centrales, con Camavinga, que va a ser el hombre que esté en el centro del campo, sujetando el equipo. Yo creo que va a jugar Güler junto con Bellingham, y arriba Endrick de delantero centro, con Rodrigo por la izquierda. Le canta al brasileño jugar por esa zona donde juegan Mbappé y Vinicius, y por la derecha Brahim, que para mí es el jugador número 11 o 12. Vamos a escuchar un poquito más de Ancelotti en la rueda de prensa. Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero y todo esto. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones. Es lo último a lo que piensan. El calendario es un tema recurrente, pero recuerdo a todos los entrenadores y a todos los futbolistas que lo hacen que cuando recuerdan el calendario también tienen que recordárselo a sus equipos, que son los que en parte aprueban el calendario. Que esto es así, no lo hago con Ancelotti, ni con Simeone, ni con Hansi Flick, que son los que más se quejan, obviamente, porque son los que más juegan, pero que sus equipos son los que aceptan esas normas del calendario también. ¿Algo más, Javi? Sí, pero tampoco te puedes bajar del autobús, como ha dicho ya Ancelotti. O sea, es su trabajo. Yo entiendo, mira, el otro día en esta comida que tuvimos con Marchetti y con la UEFA, donde estaban sentados, por cierto, al lado, en la mesa de al lado, Tebas y Miguel Ángel Gilmarín, el día del derbi europeo. Pues en esa jornada que estuvimos con la UEFA, con Marchetti, que le gusta escuchar, no todo vale. Por ejemplo, la UEFA no va a jugar partidos de la Champions en Arabia o en Estados Unidos. O sea, hay cosas que en el fútbol no vale todo, ¿no? Y jugar partidos y partidos. Y yo, por ejemplo, fui bastante crítico y soy muy crítico con este nuevo formato, porque le metes 2 partidos más en la fase previa, donde no te juegas nada. O sea, el Madrid va a Lille y sabe que si pierde luego tiene otro colchón. Y luego tuvo el del City y ahora Atlético de Madrid. Si sumas muchos partidos, mucha cantidad y poca calidad. Pero bueno, este
este es mi libro, mi negocio, me puedo equivocar. Sí, es verdad que Ancelotti y su club también quiere jugar el Mundialito de Clubes, que se juega este verano, pero yo creo que a veces los profesionales están un poco entre la espada y la pared y no cobran más, como dijo en su día Carvajal, o me rebajo el sueldo, como dijo Dani Carvajal. Así que creo que también hay un poco ahí de que tienen que sentarse y buscar un calendario un poquito más normal. Y bueno, nada más reiterar que está Asensio en la lista de convocados de la selección, está contento Ancelotti, está contento el club, un proceso del chaval increíble en lo deportivo que ahora mismo está maravillando al Madrid. Pues así está el Real Madrid. Gracias, Javi, un abrazo. A ti, chao. Pasando página de Champions, al Atleti le va, como decíamos, costar más pasarla porque la digestión de una derrota es más dura y más si se produce de una manera polémica, a la par que cruel. Hay cambios de cara a la previa del partido ante el Barça y hay más novedades, Pedro Fullana. Sí, a la espera de ver cómo se recuperan los jugadores, que ahora mismo la prioridad de Diego Pablo Simeone y de su cuerpo técnico para rendir a un gran nivel el domingo, porque no hay tiempo prácticamente, ya no solo para seguir dándole a la cabeza de forma mental con lo que pudo ser y no fue, el penalti y demás, sino también porque preocupa el estado físico del equipo. Hoy han vuelto a trabajar después de la Champions, De Paul lo ha hecho directamente en solitario, con un plan específico para tratar de recuperarlo y que esté bien físicamente. Los titulares del otro día prácticamente una recuperación activa que va a continuar mañana ya en la previa del partido, porque se trata casi de no sobreentrenar, sino que el cuerpo esté descansado para poder rendir el domingo al mismo nivel que lo hicieron el pasado miércoles, porque la idea de Simeone es mantener el mismo bloque, porque está rindiendo a un buen nivel, porque además este equipo empató a 4 en la Copa del Rey en Barcelona, porque le ganó en el partido de Liga en la ida, y por tanto la idea del Cholo pasa por mantener este mismo bloque que le está dando buenos resultados. Veremos cómo está el equipo mañana, que ahora ya te digo, la prioridad es esa, descansar, y a partir de ahí, si se puede, el domingo no habrá mucha novedad, algún pequeño cambio como suele ser habitual, por ejemplo, Javi Galán en lugar de Reinildo, que jugó en la Champions. En el centro del campo, en función de cómo esté Barrios y De Paul, podría proponer que sea Llorente el que sea el centrocampista y meter a Molina de lateral derecho, pero no se esperan mucho más cambios si están todos disponibles. Estoy seguro de que la afición en el partido contra el Barça va a reaccionar a lo bestia, sintiéndose orgullosos de la actuación de su equipo en la Champions, de su equipo, del Cholo. Otra cosa es, ya hemos visto que hay una división, hay una fractura entre lo que piensa la afición del Atlético de Madrid a través de la Unión Internacional de Peñas y lo que piensa el Atlético de Madrid a nivel organizativo y estructural, en donde no está haciendo reacciones al nivel que la afición pretende. Así que ahí yo sí que detecto mucha más fractura que con respecto al equipo. Gracias, Fullana. Hasta ahora. Y luego dos entrenadores noticia. En Getafe, antes de jugar contra Osasuna, el fin de hablado Bordalás. Diego Machuca, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Joel. Getafe está en su mejor momento de la temporada. No solo vienen de ganar al Atlético de Madrid, sino que en los últimos 9 partidos han conseguido 17 puntos, que es uno más de los que obtuvieron en toda la primera vuelta de la temporada. Pero Bordalás no apunta a ningún cambio particular en la forma de preparar los partidos. El trabajo ha sido siempre el mismo. Lo que ocurre es que, pues esto es fútbol y ha habido partidos que no sacamos buenos resultados, pero que el equipo anduvo bien, jugó bien, mereció algo más, pero al final es un juego de aciertos y desaciertos, y en este 2025 pues el equipo está teniendo acierto. También igualaron en 33 puntos a Osasuna, su rival de este fin de semana, y se quedaron 7 puntos por encima de los puestos de descenso, pero esto no es motivo de alivio para los de Bordalás. Es normal que todo el mundo sueñe cotas mayores, pero cuando te despiertas del sueño ves la clasificación y te das cuenta que está todo igualadísimo y que hay que trabajar muy duro para sumar los puntos y conseguir cuanto antes el objetivo. Duelo directo el de este domingo frente a Osasuna, y la mayor preocupación en el equipo rival será la amenaza de Ante Budimir, que lleva 14 goles en esta liga y ya le marcó al Getafe en esta temporada. El Getafe por encima de la tabla de clasificación del Leganés, que el Leganés juega antes en hora porque abre la jornada del domingo ante el Betis, y tiene noticias, por cierto, más allá de la rueda de prensa del míster, con el director deportivo como protagonista, José Antonio Duro. Muy buenas. Hola, un terremoto, Paco, muy buenas. Un terremoto con tormenta eléctrica y con todo lo que quieran, en un día muy importante para el futuro del Club Deportivo Leganés, porque se marcha o se va del club Chema Indias. Ha sido a la 1 en punto de la tarde, que era la hora a la que además estaba prevista la rueda de prensa de Borja Jiménez previa a ese partido frente al Betis. Se venía comentando la salida de Chema Indias del Club Deportivo Leganés, y aquí está, después de 10 años, todos en el fútbol profesional, con 2 milagros, que son 2 ascensos del Leganés a Primera División, y con una forma de ser que es la de Chema Indias, que hoy me lo he cruzado yo
en la instalación deportiva de Butarque y pues que es la de parecer que no es el director deportivo de un equipo de primera división, una persona que te encuentras por la calle totalmente normal. Es un día para recordar, desde luego que sí, en el Lega, porque se va Chema Indias, que es, y lo ha dicho Borja Jiménez en la previa, el padre y el arquitecto de este Leganés que conocemos a día de hoy, que es muy diferente al Lega de hace 30, de hace 20 y de hace 10 años. Una decisión, y a ver cómo explicamos esto, que, bueno, pues en fin, Chema estaba respaldado evidentemente por la propiedad anterior y la llegada de Jen Lunov últimamente pues quiere evidentemente un club menos doméstico, más grande, y hacia eso va, o hacia eso intenta ir el Club Deportivo Leganés, que ahora tiene que salvar la categoría. Evidentemente hoy, y esto es curioso, anecdótico, va a meterse en puesto de descenso a segunda división porque juegan Las Palmas y el Deportivo Alavés, pero lo dicho, eso es anecdótico. Lo más importante, Borja Jiménez ha sido 2 minutos después, nada más conocer la decisión del Club Deportivo Leganés de no contar para el año que viene con Chema Indias. Yo me he enterado de la mano de Chema, casi cuando a él se lo comunicaron. Lo único que podemos hacer, pues desde aquí, por la relación que Chema tiene con muchos de los futbolistas, es que entre todos, lo que ha sido, o creo que el padre de todo este proyecto, pues darle una alegría y que termine en primera división, porque es el objetivo que nos hemos marcado, por el bien del club, por el bien de todos los que estamos aquí, independientemente de la incertidumbre que pueda existir por la gente que terminamos contrato. El timing, pues no sé si es el mejor o el peor, es que no lo sé. Estas cosas, como no estamos acostumbrados a ellas, nunca se sabe cómo tiene que actuar. Creo que ahí el club ha decidido que tenía que ser ahora. Tendrá sus motivos, y lo único que podemos hacer nosotros desde aquí es estar mentalmente preparados para todo lo que nos venga. Tenemos algo muy grande entre manos, que es intentar lograr la permanencia. Las sensaciones del entrenador, que acaba contrato, es uno de los miembros que acaba contrato, cuando las barbas, bueno, en fin, es más importante, la salvación del Leganés, el domingo a las 2, ese Leganés-Betis con el regreso del Betis, que veremos 4 horas, 4 horas de retraso y vuelta en autobús de Málaga a Sevilla. Y el regreso de Munir a la convocatoria después de la sanción. El domingo es la principal novedad, hay que sacar el partido, porque el Lega va a empezar, lo dicho, en descenso. Es una anécdota, en definitiva. Chema Indias no va a seguir el año que viene como director deportivo del Club Deportivo Leganés. Y ahora la consulta de los viernes. Nuestra consulta de viernes de hoy nos lleva hoy a hablar de traumatología. En eso, ya sabéis, tenemos al mejor experto de España, Europa y parte del extranjero, doctor Ripoll. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo lo digo como lo siento. Tenemos muchísimas preguntas a través de Instagram y a través de WhatsApp. Voy a empezar por una de Insta que he tenido que traducir porque no me cuadraba. Eugenia Vizquer dice: cuando se realiza una ostentosa de ambos fémures, que supongo que será una osteosíntesis, en un adolescente con PCI no queda bien, ¿qué se puede hacer, doctor? Bueno, yo creo que debe ser una osteotomía o una osteosíntesis. Esa palabra, desde luego, está fuera del vocabulario médico. Entonces, un error, es una errata, indudablemente. Bueno, en cualquier caso, si se refiere a un cambio en la alineación de los fémures, esta es una pregunta muy delicada, que no puede contestarse sin ver una radiografía en bipedestación ni conocer las circunstancias concretas que afectan al enfermo. Así que yo le pediría a Eugenia que nos precisara un poco más su pregunta y en próximas ediciones se la contestamos. Hecho. UP/Zeus. ¿Puede hacer deporte operado de cadera, doctor? Ya lo creo. Si usted es una persona delgada y en condiciones físicas para ello, y se refiere usted a que lleva una prótesis de cadera, ahí está Murray, que lleva 2 y está haciendo deporte. En cualquier caso, siempre hay que elegir una estrategia que esté concordante con que la prótesis se proteja y no sufra un desgaste excesivo. Pero en principio no es un no. Vale. Gaizmenchaca. Soy corredor y tengo un problema en el labrum. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, un problema en el labrum de la cadera, supongo que se refiere, pues lo que tiene que hacer es pasar revisión con un especialista. Si tiene síntomas, pues lo más correcto es operar. Vale. Adri Álvarez Mar, tengo el menisco roto pero hago vida normal. ¿Debo operarme, doctor? Esa es una buena pregunta, una buenísima pregunta. Depende de la edad que tenga usted. Si usted es una persona muy joven y activa, en principio el menisco es un elemento de amortiguación del
la rodilla y protección del cartílago, estructura que, como sabemos, si se rompe no cicatriza. Así que el menisco es una pieza clave en una persona joven y activa. La tendencia, con sus excepciones, es operarlo. Si por el contrario usted tiene una rodilla degenerativa con un conjunto de lesiones, pues ha de ser su especialista y al que lo valore. Pero sí, el menisco hoy en día hay que conservarlo. Vale, Canyago, después de una fractura de meseta tibial, ¿cuántos meses debo esperar para volver al gimnasio? Bueno, bastantes. Estamos hablando de una lesión muy importante. Yo estaría bien, 3 meses y pico. Porque hay que dar todo perfectamente, ya que es una lesión trascendente para el futuro de su rodilla. Vale, mejor ser prudentes. Con Boaz, fractura de coxis hace 1 año y 3 meses. Aún con dolor, pero en la última resonancia todo ok. ¿Qué hacer? Pues yo iría a un especialista y me haría algún tipo de infiltración. Conducente exclusivamente a evitar el dolor. Estas intervenciones, a la época de mi padre, que también era traumatólogo, se resecaba con mucha frecuencia el coxis. Bueno, hoy esto yo no se lo recomendaría a nadie. Vale. Yo trataría el dolor. Pues mire, otra recomendación que tenemos. Daniel _H1310. Dice, hombro mal operado hace años, dolor de espalda continuo e inestabilidad, codo con hormigueo y punto suspensivo. Supongo que ¿qué puedo hacer, doctor? Mire su cuello. Y de su cuello. Mire su cuello. Si usted tiene hormigueo y rabia hacia el brazo, mire el cuello. Miramos al WhatsApp, ¿le parece? Me parece fenomenal. Vamos a ver qué nos dejan. Hola, buenas tardes. Mi lesión actual es tendinitis aquilea y, según aparece en radiografía y me comenta la fisio, está causada por un espolón calcáneo. Quisiera saber si he seguido el procedimiento adecuado para la recuperación, que es primero fisioterapia, luego 5 sesiones de ondas de choque, terminé la semana pasada. Me comenta la fisio que he de esperar 45 días posteriormente a este tratamiento para ver si da sus frutos o no. Y ya yo por mi cuenta he empezado a hacer un ejercicio de rehabilitación, digamos, y fortalecimiento del Aquiles. Muchas gracias por la respuesta. Doctor. Bueno, pues si usted se refiere a una enfermedad de Haglund, que es un espolón que tiene el calcáneo y que a veces pues roza al tendón y produce dolor, yo desde luego haría un tratamiento conservador, tal y como ha estructurado su fisio, que me parece fenomenal, pero si las molestias continúan, consultaría con un cirujano ortopédico para intentar eliminar ese impingement que produce el espolón. Más. Buenas, soy Susana y quería preguntarle al doctor Ripoll sobre un problema que tiene mi hija. Ha intentado muchas cosas, ha jugado al fútbol y siempre ha tenido muchos dolores en la rodilla, ya que tiene condromalacia rotuliana y no sabe qué hacer para mejorar esos dolores, porque ya incluso andando, cuando se cansa, cuando lleva mucho tiempo de pie, esos dolores son bastante grandes. Un saludo. Pues hoy es el día de las preguntas interesantes, desde luego, porque la condromalacia rotuliana es una enfermedad. Es una enfermedad leve, no es una enfermedad grave. Y tiene grados, 1, 2, 3, 4. En general, hace unos años la tendencia era operarla para descomprimir la rótula. Esto se ha abandonado. Hoy en día se trata. Y se trata con diferentes productos, generalmente infiltrados en la rodilla, que van bastante bien. Pero atención, lo más importante de la condromalacia es su gestión mental. Hay que saber que estamos ante una enfermedad que nosotros técnicamente calificamos como insidiosa. Es decir, una persona se rompe un ligamento y mejora, a los 3 meses está perfecto. Una persona con condromalacia tiene meses buenos, meses malos, y esto es consustancial a la enfermedad, es propio de la enfermedad. Entonces hay que hacer una gestión mental especial para saber asumir esta enfermedad, seguir tratamientos y ser muy, pero que muy prudente con la cirugía. Ostras, sí que es interesante la pregunta y la respuesta. Tengo muchísimas más, voy a meter la última. En junio me hice daño jugando al pádel y fui al traumatólogo, me diagnosticaron epicondilitis, codo de tenista. Desde entonces no he vuelto a hacer pádel, he ido un mes a rehabilitación, he mejorado bastante, pero la rehabilitación terminó, sigo haciendo ejercicios que me mandaron en casa,
pero no termino de recuperarme del todo. A veces se me carga el bíceps por la parte interna hacia el codo, a veces se me refleja el dolor un poco como hacia el codo, como hacia el hueso. Hago trabajo de oficina y uso mucho ordenador y con el teclado y el ratón me han dicho que no va bien. He probado el ratón vertical y tampoco me termino de adaptar, por saber algún tipo de recomendación para terminar de recuperarme. Pues nada, doctor, todo suyo. La epicondilitis es una inflamación de unos tendones que se insertan en el codo por la parte externa. Los tendones tienen mala llegada de la sangre y en consecuencia resuelven mal sus procesos inflamatorios. Yo valoraría las infiltraciones locales con factores plaquetarios, con un extracto de la sangre centrifugada. Eso hoy en día la literatura médica da un buen seguimiento y un resultado bastante excelente. Solo indicaría quirófano en último extremo. A la vista de la cantidad de preguntas, el doctor tiene que tener mucho trabajo. Así que no le quito más tiempo, que supongo que hay pacientes esperando. Encantado. Yo estoy encantado en este programa. Y nosotros encantados de escucharte. Un abrazo muy fuerte, doctor. Un abrazo, encantado. Hasta la vista. Recta final de Ser Deportivos. Van las preguntas sobre el comienzo del Mundial de Fórmula 1, que es noticia porque empieza este fin de semana, que todos os hacéis y nadie se atreve a preguntar. Jesús Balseiro, primera pregunta. ¿Esperar esta temporada algo bueno tipo podium de Alonso y Sainz es como esperar lluvia en el desierto? Hola otra vez, Paco Jo. Pues un podio es difícil pero no imposible. Primero porque las diferencias entre coches ahora ya no son tan grandes. Hay un escalón entre quizás McLaren, Ferrari, luego Mercedes y Red Bull y a partir de ahí el resto. Pero es el último año de esta reglamentación y ya hay poco que rascar en cuanto a aerodinámica, poco en lo que mejorar con evoluciones. Además, Red Bull y Mercedes solo tienen un piloto fuerte cada escudería, Verstappen y Russell. Los otros dos son debutantes, Antonelli y Lawson, y por ahí es más difícil que los grandes vayan a copar los 8 primeros puestos de manera sistemática, así que se puede contar más con Sainz, porque Williams sí que va a ser ese quinto coche, al menos ahora al inicio de la temporada. En el caso de Aston Martin y Alonso hay más dudas porque se les ha visto con problemas, al menos en la pretemporada y en estos primeros entrenamientos libres, pero siempre hay una carrera abierta, siempre hay lluvia, por ejemplo este domingo, una estrategia diferente. Quizás Sainz esté más cerca de ese podio y en cualquier caso, tanto con Alonso como con Sainz, se puede dar por hecho que el día que esté la oportunidad delante no la van a desaprovechar. Vale, pues escuchándote soy más optimista de lo que al principio era con respecto a la primera pregunta. Segunda, Jesús, Leclerc este año es el candidato a destronar a Verstappen y sería bueno para la Fórmula 1 un campeón distinto, ¿qué crees? Leclerc es el primer Ferrari y va a estar delante de Hamilton porque aunque Hamilton llega con mucho cartel y mucho marketing detrás, va a sufrir mucho en estas primeras carreras para estar cerca de su compañero. Hoy se ha quedado 4, incluso 5 décimas de diferencia, que es muchísimo, pero para mí el verdadero aspirante a destronar a Verstappen es Norris, porque McLaren quizás tiene un punto más que Ferrari en ritmo de carrera y Lando ya sacó de quicio a Verstappen en algún momento del año pasado. Da la sensación además de que el Red Bull todavía no se ha recuperado. Con un coche fuerte, Max siempre va a ser el favorito, pero si la diferencia es grande, puede que sea el año de Norris o de Leclerc. Vale, apunto McLaren para competir también directamente con Verstappen y para competir con el propio Leclerc, que parece que las cosas van a estar, bueno, más o menos entre los de siempre en esta temporada. Y tercera, mirando más allá. El año que viene se va a correr en Madrid. ¿Ves posible que Montmeló haga algo para tener carrera también a la vez y lo conseguirá en el futuro? Con Barcelona, salvo sorpresa de última hora, en 2026 estarán tanto Madrid como Barcelona en el calendario, porque es lo que está firmado con las dos carreras. Luego el contrato del circuito termina en ese 2026. La Fórmula 1 está abierta a introducir turnos rotativos en el calendario, carreras que no se celebren todos los años, pero que mantengan la presencia. Por ejemplo, Spa en Bélgica ha firmado 4 carreras en 6 años. Eso abre la puerta a que otros, como quizás Barcelona, Imola, mantengan esa plaza. La salida de Zandvoort ayuda. Está claro que el calendario y los intereses de la Fórmula 1 van hacia más carreras espectáculo en circuitos urbanos como va a ser el de Madrid, pero la Fórmula 1 no quiere desprenderse de históricos. Barcelona lo es. No va a haber más de 8 o 9 carreras en Europa y el calendario está caro, pero Barcelona tiene alguna posibilidad de mantenerse. Vale, lo que me mantengo yo es atento a las crónicas de Jesús en el AS y a todas sus explicaciones para la temporada que empieza aquí en la SER. Gracias, Balseiro. Estamos pendientes de eso y del motociclismo, que este fin de semana hay mucho motor. Pero voy a terminar con el Real Madrid de baloncesto y la
conquista de una victoria en la Euroliga que era muy necesaria y que tardaba fuera de casa. Y eso se logró ayer, Marta Casas. Muy buenas. Hola, Pacojo, muy buenas. 2 meses y 3 días después, el Real Madrid consiguió la victoria fuera de casa en la Euroliga, 67-80 contra la Virtus Bolonia, su quinta victoria en 15 salidas, con una buena defensa y un buen ataque, sobre todo en la primera parte en la que rompieron el partido, aunque otra vez con problemas en el tiro de 3, 5 de 20 en total, 1 de 9 en la segunda mitad. El más decisivo seguramente Edi Tavares, buenos momentos de Musa y de Garuba que cogieron confianza, así que recta final de la temporada, 15 victorias, 14 derrotas en Europa, se aspira a llegar al menos a las 18 victorias, el objetivo asegurar el play-in y apurar las opciones también de play-off. El calendario, para que te hagas una idea: Asbel, Milán, Estrella Roja, París y Partizan. Pero eso sí, antes de todo ello, viene el Baskonia a visitar el Palacio de los Deportes este domingo en ACB. Con lo que tiene eso de especial, la visita de Pablo Laso al Palacio de los Deportes a jugar con un Baskonia que, por cierto, no está en su mejor momento y, de hecho, ayer perdió en la Euroliga ante el colista de la competición. Va a estar difícil el meter a algún equipo en la Final Four, pero estoy seguro de que los tres se van a dejar lo máximo hasta el final. Y ahora lo que llega es el final de este Ser Deportivos. Que, como decíamos, tenía noticia a lo largo del Ser Deportivos en Courtois, el portero del Real Madrid, que ha vuelto a ser convocado con Bélgica. Ni sé el tiempo ya que hacía que no iba convocado con la selección de Bélgica, pero estaba en proceso de arreglarse la cosa y ya se ha arreglado. Así que Courtois ha sido convocado con Bélgica, ya con su selección. Esa es la noticia que hemos contado a lo largo de este Ser Deportivos, que ya nos vamos, pero recordamos las siguientes citas deportivas en la Ser, con Gallego en hora 25 a partir de las 8:30 y con Yago a las 11:30 en el larguero. El fin de es todo de Dani Garrido y el equipo en Carrusel, y el lunes quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis un gran fin de semana. Hasta el lunes, adiós. Cadena Ser. La radio.